¿Es rentable dedicarse al fotoperiodismo como freelance? ¿Ustedes se lo han preguntado? Un pequeño estudio confirma lo que nos imaginábamos. Nos ha parecido interesante el experimento realizado por App Photograph Editor en sus redes sociales, donde preguntaba de forma pública si a día de hoy es rentable dedicarse al fotoperiodismo como freelance y animar a profesionales a compartir su experiencia y sus cifras. Y según leemos en Petapixel, los resultados son exactamente lo esperado. Incluso en Estados Unidos y trabajando con medios cuyas tarifas son más altas de lo que estila en España y nada que decir en Colombia, de las 48 personas que respondieron, solo 4 de ellas aseguraron ser capaces de conseguir cierta estabilidad económica trabajando de esta forma. Según lo que está diciendo este estudio, trabajar como freelance en el tema del fotoperiodismo es otra forma en la cual se está perdiendo bastantes ingresos. Y esto viene muy de la mano con las pérdidas de poder adquisitivo que están teniendo las personas que se dedican a la fotografía de stop, lo que están perdiendo las personas que se dedican a la fotografía publicitaria, estos dos temas anteriores con el tema de la IA. Y ahora los freelance también están dejando de ganar dinero. Muy preocupante este tema. Y no se trata solo de una cuestión de tarifas, sino que la inestabilidad o las condiciones de esos contratos también se citan como los principales problemas a la hora de intentar ganarse la vida como fotoperiodistas. Las tarifas son horribles, los horarios malos y las condiciones abusivas. Si sobrevives como fotoperiodista freelance, no tienes vida personal, destaca en su cuenta Rod Huggins a raíz de uno de los comentarios recibidos. Fotoperiodistas freelance, recuerden, son esas personas que se dedican a tomar fotografías de los hechos o las cosas que están pasando y se las envían a las diferentes agencias para ver si les compran las imágenes. Las tarifas en Estados Unidos. ¿Y qué precios son esos? Esto es, sin duda, uno de los puntos más interesantes, porque según estos datos, medios como The New York Times y The Wall Street Journal pagan entre 400 a 500 dólares diarios a los fotógrafos freelance que colaboran con ellos. Por supuesto, de ahí habría que descontar impuestos, aunque no queda claro si los gastos se pagan por separado. Las tarifas protestan desde el otro lado del Atlántico, que no han cambiado desde hace muchos años pese a la evidente subida de los precios, empezando por el material fotográfico. Por cierto, como referencia, uno de los principales diarios de España paga 75 euros por tema fotográfico o 150 euros si ocupa más de 4 horas. Y una conocida agencia, cuando contrata a un fotógrafo para cubrir un evento, paga 275 euros, pero a condición de que todas las fotos seleccionadas y descartadas pasen a ser propiedad de la agencia en cuestión o del cliente para que no para el que ha hecho el intermediario. O sea, para poder recibir ese valor de 275 euros, el fotógrafo pierde la tenencia o la posesión de esa fotografía y ya no la podría distribuir a otras agencias. Volviendo a Estados Unidos, según Pictapixel, un fotógrafo en plantilla del New York Times gana unos 120 mil dólares al año. Posiblemente no hace falta decirlo, pero por si alguien necesita el dato para contextualizar, cuesta imaginar que un fotógrafo de plantilla de un diario español, incluso de los más veteranos, supere la mitad de esta cifra anualmente. 120 mil dólares al año. Según eso, en España ganarían más o menos 60 mil dólares al año. Y en Colombia, por ahí, yéndole bien, unos 5 mil dólares al año más o menos.
Me puedes dejar en la cajita de comentarios si creen que ganarían eso o ganarían menos en Colombia. Un buen momento para recordar aquel otro estudio que se preguntaba por qué profesionales como el periodismo o la fotografía encabezaban siempre la lista de las peores condiciones laborales. Y la respuesta era tan dura como, en cierto modo, emotiva, si se quiere ver así. La culpa es de la pasión. Cuanto más le guste su trabajo a una persona, más dispuesta a estar a rebajar sus condiciones, mientras que en oficios que tienen poco de pasional, nadie quiere que se hagan por menos dinero o gratis. Aseguraba este estudio realizado en el 2019 por la Duke University Fuga School of Business. O sea, que como a los fotógrafos nos encanta tanto nuestro trabajo, estamos dispuestos a bajar los precios al mínimo, inclusive darlos gratis con tal de poder hacer lo que nosotros queremos, nos apasiona. ¿Están ustedes de acuerdo con esa sentencia de esta universidad? Tenemos que hacer todo lo posible. Sí, está bien que nos apasione la fotografía, que nos encante tomar fotografías, pero tenemos que hacer todo lo posible para que nuestro trabajo sea remunerado y reconocido con las condiciones reales que nos merecemos. Que sea algo rentable. Acabamos de ver que las cámaras son súper costosas. Todo el equipo de fotografía es muy costoso para que estemos regalando nuestro dinero o nuestro trabajo en este caso. Recuerden que cada vez que ustedes realizan una fotografía, su equipo pierde vida útil, se va desgastando. Las cámaras, los flashes, todo eso se va desgastando. Entonces es muy importante poder recuperar esos ingresos. ¿Qué les parece? ¿Cómo les ha parecido hasta ahora este directo? Espero que me dejen en la cajita de comentarios las preguntas o hágalo a través aquí de los mensajes que estamos realizando en directo. También no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like a este directo, ya que eso motiva a que YouTube y las demás plataformas lo muestren a otras personas que les gusta el tema de la fotografía. Para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal. Acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción muy interesante.